Buenas tardes, chicos, chicas, señoras y señores. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos grabando un nuevo capítulo del podcast La Caverna de la Alquimia, su podcast favorito. Les agradecemos a toda aquella persona que nos esté viendo por YouTube, que nos esté escuchando por Spotify. Síganos, gracias por su apoyo. Y el día de hoy tenemos otro capítulo súper interesante. Y primero que nada, pues quiero agradecer inmensamente, ya lo habíamos hecho detrás de cámaras, pero agradecer el día de hoy a la licenciada Adriana Romero por estarnos acompañando el día de hoy para hablar de un tema que obviamente no vamos a alcanzar a abordar en este corto periodo de tiempo porque es demasiado extenso, es demasiado apasionante, obviamente hay demasiadas dudas y es todo un rollo súper interesante, pero efectivamente vamos a hablar un poco acerca de la tanatología. Licenciada Adriana Romero, en psicología, licenciada y tanatología, que nos va a hablar un poquito de todo este tema. Agradecerle por su participación, por estar el día de hoy acompañándonos. ¿Cómo se encuentra, licenciada? Muchísimo gusto. Hola, buenos días. Pues buenos días a todos. Me encuentro muy bien y como ya lo dijiste, sí soy licenciada en psicología y aparte soy tanatóloga. Me formé en el Instituto Mexicano de Tanatología. Es un instituto que lleva 30 años formando tanatólogos. Ok, disculpe mi ignorancia, ¿dónde se encuentra este instituto? En Ciudad de México. Nada más que las formaciones a partir de pandemia ya fueron vía online. Entonces las formaciones, los diplomados, los talleres ya son online y presenciales también para las personas que viven en Ciudad de México. Ok, perfecto, está excelente. Digo, me interesa saber cómo es que le empezó a llamar la atención o el por qué estudiar, por supuesto, esta magnífica ciencia. Pues yo creo que cuando el ser humano atraviesa por una pérdida, claro, se empieza a cuestionar acerca del sentido de vida, acerca de la vida y de la muerte, porque al final son complementos. La muerte es el término de un ciclo, claro, que es la vida. Entonces, pues a partir de pérdidas importantes que he tenido, tanto físicas como en el aspecto de la salud, porque soy sobreviviente de cáncer también. Entonces a partir de ahí, como que se cuestiona uno, ¿qué más hay, no? Y acerca de qué es la vida y cómo es que quiero vivirla. Yo creo que eso fue lo que marcó pues este interés por en sí por la vida, porque la tanatología estudia pues precisamente el cómo vivimos, porque a partir de cómo vivimos es cómo vamos a morir. Entonces es darle sentido a nuestra existencia. Perfecto. Bueno, yo a grosso modo sí, había entendido como algunas cuestiones, pero esto que usted comenta de manera pues personal es algo que pues no cualquier persona puede, pues vive y otra pues puede sobreponerse y es, bueno, personalmente admirable, vaya, que hoy por hoy pues se encuentre dando pues un servicio, si así se le puede llamar, de esta índole. Bueno, para empezar a desmenuzar un poquito de esto, estaría bien, no sé, a lo mejor ir acotando un poco de terminología. ¿Qué es básicamente o cuándo es cuando, digamos, podría intervenir la tanatología con alguna persona? Bueno, la tanatología, pues es dependiendo, hay niveles de acompañamiento, se le llama. El nivel básico, que es apoyo tanatológico, cuando una persona atraviesa por la pérdida, ya sea de un ser querido o de algún miembro del cuerpo, o que es diagnosticado con alguna enfermedad terminal o crónica degenerativa. Claro. El apoyo tanatológico en sí lo damos todos los seres humanos, pues cuando estamos precisamente con esa persona que está atravesando ese momento. Claro. Es como aquí estoy, el de estoy contigo, ¿no? Ese apoyo se puede dar, cualquier persona lo puede dar. Y el acompañamiento tanatológico, ese sí ya es por parte de un especialista
y es el especialista o el tanatólogo, ayudamos a elaborar el proceso de duelo. Okay. Porque cuando alguien recibe una noticia o tiene la pérdida de un ser querido, pues es algo muy impactante, y el duelo es la respuesta natural del organismo ante esta pérdida. Entonces esta respuesta involucra tanto emociones, sentimientos, incluso afecta pues en todas las áreas de la vida. Entonces ahí es cuando intervenimos. Puede ser, como ya mencioné, tras la pérdida de un ser querido, tras la pérdida de algún miembro del cuerpo, cuando se da un diagnóstico de una enfermedad terminal o crónica degenerativa. Entonces sí es como, o también ante otro tipo de pérdidas, por ejemplo, el rompimiento de una relación, Claro. Pues sí, cualquier pérdida, e incluso hasta hay personas que se mudan de un lugar a otro y también les cuesta trabajo ese cambio. Entonces, pues el duelo abarca todo lo que tiene que ver con pérdidas. Claro. Sí. Porque bueno, a lo mejor en determinado momento podría haber como este cliché que necesariamente ante la muerte, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues existen estas otras cuestiones que usted comenta donde puede intervenir uno. ¿Cuándo es, adecuado acudir, si es, entiendo que el criterio puede variar, pero cuándo sería más adecuado acudir ante un tanatólogo o solicitar lo que es el servicio, Entiendo que pues este grado de una persona al que está expuesto a lo largo de su vida ante cierto tipo de cuestiones, desde la escuela al no sé, por ejemplo, quedar en alguna carrera, a lo mejor poderse autorrealizar con alguna persona que le llama la atención, que le gusta, que no le corresponde, cuestiones de amor, o ya en una cuestión pues ya de salud un poco más fuerte, ¿no? Lo que usted comentaba de la amputación de un miembro, y pues más a lo mejor si esta persona cambió pues su rumbo, ¿no? Pues por ejemplo que pues a lo mejor sea, no es como que le impida, pero pues que practique atletismo y pues los dos miembros y ya no pueda como desempeñarlo de la manera más adecuada. ¿Cuándo es el momento más adecuado? Mire, yo creo que el momento adecuado sería cuando esa persona no ha podido vivir con el dolor de la pérdida, es decir, le impide en hacer actividades cotidianas y que ya afecta tanto su vida laboral, escolar o familiar. Entonces la misma persona, el cuerpo es muy sabio. Entonces a veces es como ese llamado que tienes, el de no puedo solo, necesito ayuda. Okay. E incluso los familiares pueden observar que la persona pues no está haciendo como normalmente es, como que está afectando a lo mejor en el aspecto social, que ya no sale tanto, que no convive de igual forma, que incluso se ve que ha perdido el apetito o incluso que come de más. O sea, es como son estas señales, ¿sí? Entonces, igual la persona puede sentir que necesita el apoyo. Claro. Pero cuando la persona no es consciente de ello, yo creo que el grupo de apoyo o las personas que están a su alrededor podrían observar como que algo no está bien, y entonces se le podría sugerir: oye, ¿no te gustaría ir con un tanatólogo o con un psicólogo? Okay. Porque sabemos que has atravesado por, no sé, una ruptura o tu salud ha sido afectada. Entonces, ¿qué te parece? Es como esta propuesta. Entonces, a veces la misma persona sabe que necesita de este apoyo, de este acompañamiento, claro, y lo solicita, y muchas veces pues las personas que están a su alrededor pues pueden detectarlo y sugerirle, siempre como una sugerencia, como decirle: está bien que, o sea, el sentirte mal porque para ti es algo muy doloroso por lo que estás pasando, entonces pues te sugerimos, o es bueno, o ¿qué te parece? Siempre como una opción, no como una imposición.
Entonces Claro. yo creo que sí es mucho de observar a las personas con las que convivimos, ¿no? Y cambia mucho en cuanto a su vida diaria. Entonces ahí es donde se puede observar que, como te digo, el acompañamiento pues se da por el propio tanatólogo o el tanatólogo en sí, pero el apoyo lo puede dar la familia. Ok. Cuando hay una pérdida o cuando se está elaborando un duelo, la misma familia puede ser ese apoyo o esa contención. El decirle, aquí estoy, si tú quieres hablar, cuéntame lo que tú requieras decirme, no obligarlo, nunca decir esas frases de Dios sabe por qué hace las cosas, todo pasa, el tiempo lo cura todo, ay, ni era para tanto. Eso no valida las emociones y lo minimiza. Entonces ya estamos haciendo un juicio. Claro. Entonces Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno, si estás hablando con una persona que acaba de perder a un hijo, yo creo que eso va a ser muy difícil que lo pueda asimilar en ese momento. Entonces, lo adecuado sería, si quieres contarme algo, aquí estoy. O mira, aquí me voy a sentar contigo, o incluso darle, no sé, un abrazo, si la persona lo permite, o simplemente estar, así, nada más estar. A veces la persona no habla, o tu familiar o tu amigo no habla, no se expresa, pero te dice, sí, quédate aquí. Y solo es estar en el momento. Ese es el apoyo. Y así se sugiere que sea, no juzgando, no diciendo que va a pasar, porque es lo último que quiere escuchar la persona. Dios sabe por qué hace las cosas y dices, híjole, no es el momento para que pueda entender Claro. o sea, esa idea, porque para él esto es algo muy doloroso, ¿sí? Entonces, evitar como esas frases ayuda. Entonces, apoyar es simplemente aquí estoy. De lo que tú me quieras hablar, aquí voy a estar. Cuéntame lo que tú quieras. Entonces, los familiares, los amigos pueden dar ese apoyo. Aunque también hay personas que sufren la pérdida de un ser querido o se ve vulnerada su salud y no requieren acompañamiento, que son personas que por su misma, digamos, naturaleza, a lo mejor son capaces de elaborar ese duelo. Solo no quiere decir que todas las personas necesiten como un acompañamiento. Todas las personas que han tenido una ruptura amorosa necesitan. No, yo creo que la misma persona lo va, pues ahora sí que lo va a expresar que lo necesita. No todas las pérdidas requieren de un acompañamiento. El ser humano tiene como esa capacidad de como superarlo, ¿no? Como de elaborar estos duelos. Pero cuando sí ya es algo que la persona dice, ya no puedo con esto, es cuando se va o se sugiere un acompañamiento un acompañamiento tanatológico. Ok. Entiendo que hay muchísimas variables en juego. Cada caso, por supuesto, es particular, es diferente. Eh, pero bueno, a mí me llamaba mucho la atención, pues siempre como pues ser observador y algo crítico, a lo mejor se podría como mencionar. ¿Cuánto tiempo sería como lo adecuado para que una persona, por supuesto, viva este duelo? Puesto que estaba viendo que, pues, obviamente en el DSM me parece que ya lo han como impuesto en, creo que en niños en 6 meses y en adultos de 1 año, que pues si digamos que padece como depresión, pues ya se puede diagnosticar pues como pues a lo mejor un trastorno. Pero pues sabemos que hay pues cuestiones muy particulares para cada persona, que hay pues personas que a lo mejor, como dicen, no han, digamos, tenido como tantas cuestiones en su vida y a lo mejor el primer hit o el primer golpe pues viene siendo a lo mejor con su papá, con su mamá, con su hijo.
O sea, no es como que, bueno, ya no es como que esté acostumbrado, pero si dices, ay Dios, esta persona es muy resiliente, pero hay otras personas que les toca la primera y pasa demasiado tiempo. Entonces, en esta cuestión de temporalidad, ¿cuál sería como su opinión más que nada? Mira, el duelo, sí, en los libros puedes encontrar varios autores que mencionan que sí, un duelo, entre comillas, vamos a ponerle normal, sí es de 6 meses como el tiempo requerido para elaborar pues las etapas por las que se pasa, que puede ser de 6 meses a un año y medio, no pasa nada como dijiste y que cada persona es diferente, sí, cada persona es diferente, entonces por eso se da como este rango de tiempo, Claro. que no quiere decir así de que ya tengo 1 año y 7 meses y entonces ya voy a pasar a un duelo crónico, no, es ya la persona, de acuerdo ya a las características individuales, pero sí se habla de más o menos entre medio año y un año y medio. Ya si los síntomas persisten, no sé, la tristeza, que llora sin motivo aparente y otras características, pues ahí ya se está hablando de un duelo crónico, pero ya estamos hablando de más de 2 años y que sigue viviendo la pérdida con la misma intensidad. Aunque también, como mencionas, depende cuál haya sido su pérdida. Si estamos hablando de una muerte y que Claro. no sé, que es que un hijo pierde a sus padres, pues es como la línea entre comillas natural, como Claro. que dices, bueno, es que la vida es que se van primero los que vinieron antes que nosotros, pero cuando se va alguien que para sí, para la sociedad, para lo que estamos acostumbrados, no era su tiempo, Claro. como un hijo, o sea, que los padres pierdan un hijo pues yo creo que es una de las pérdidas más dolorosas que hay. Es algo que es difícil de explicar con Claro. palabras, ¿no? Sí. Esa es una de las pérdidas más dolorosas. También estamos hablando de otro tipo de duelos, ¿no? Como las personas que han perdido contacto con algún ser querido, ya sea porque se les ha privado de la Claro. libertad o porque Sí. están extraviadas. Entonces, Sí. ahí estamos hablando de que aún no hay un proceso de duelo porque no saben, es la Claro. incertidumbre de que Claro. si está todavía Sí. con vida o no. Entonces, sí, pues Sí. depende mucho tanto como del tipo de pérdida, del tipo de apego también, del tipo de apego y de las características propias de la persona, como hablabas acerca de la resiliencia, este concepto que está muy de moda, pero que la resiliencia es algo que se aprende dentro del grupo social, ¿no? Es que tanto hemos aprendido o que tanto yo tengo las herramientas como para elaborar adecuadamente ese duelo. Pero sí, si hablamos de tiempo, de 6 meses a un año y medio, ya si son más de 2 años y los síntomas siguen con la misma intensidad, como te digo, llanto sin motivo aparente, incluso tiene como las mismas conductas como el día en que sucedió la pérdida. Entonces ahí así estamos hablando de un duelo crónico. Ya lo recomendable pues sería pues que se le sugiera ir con algún psicólogo, incluso con psiquiatra, a lo mejor necesita de medicamento. Entonces sí, ya es dependiendo de cada persona, pero sí, más o menos de 6 meses a un año y medio. Ok, y con respecto, hablaba hace un momento de las personas que por supuesto, no sé si podría denominarse que tendrían un poco más de herramientas para, pues no sé si denominarlo autosanamiento, pero ¿qué, digamos, herramientas son las que usted podría, pues no sé, a lo mejor mencionar para tener una
adecuada recuperación, adecuado, no sé cómo lo llaman Como ustedes. sí, una resiliencia, ¿no? Como ir formando su propia Claro. resiliencia. Sí, en este Pues, rol. ajá, yo creo que, como decía, la resiliencia es algo que se aprende en el grupo social en el que el ser humano se desenvuelve, es un concepto que se va desarrollando. Y yo creo que lo importante es en quitar ciertos tabús con respecto a la muerte. En casa, Okay. muy pocas familias hablan acerca de la muerte porque tienen la creencia de que si, bueno, algunas Claro, familias, sí, sí, sí. de que si hablas de la muerte, la estás llamando. Uh-huh. Y a los niños, sobre todo, no se les habla con la verdad. Tampoco se sugiere que se les diga así expresamente, Claro. no, pero no decirles mentiras. Por ejemplo, de que, ay, tu abuelito falleció y está en el cielo, o se fue de viaje. Yo creo que el niño tiene la capacidad, de acuerdo a la edad que tenga, de saber que la muerte es parte del ciclo de la vida y decirle con palabras que el mismo infante entienda de que, bueno, es que todos, la vida es un ciclo, ¿sí? Entonces nacemos, vivimos el tiempo pues no sé, que nos toca vivir, eso no lo sabemos. Hay personas que viven 6 meses, que viven un día, que viven 10 años, que viven 90, no sabemos, pero Claro. inicia y todo tiene un fin. Y no quiere decir que la muerte sea un castigo, porque eso también es algo que lo hemos aprendido socialmente. Uh-huh. Así como si, ay, ¿por qué se murió si era tan bueno? Entonces la gente buena no se debe de morir, solo la mala. Uh-huh. Entonces ya desde ahí es como ponerle una etiqueta a la muerte, de que es mala la muerte. Claro, nos genera miedo. Eso es algo natural. En el ser humano es natural que a lo desconocido pues le tengamos miedo. Y todos tenemos ese miedo a morir. Eso es algo natural, es del ser humano. Pero hablar de ello y hablar de esto que me genera, de que, ay, me da miedo, o, ay, me gustaría que mi muerte fuera de esta forma, pues generalmente que sin dolor, dormida. Claro. Pero hablar de la muerte sin una etiqueta, no de que la muerte es mala, de que es malo decirle a los niños que esa persona falleció y que ya no va a regresar. Claro. No, es como ir reeducando o educando de una forma diferente de que pues la muerte es parte del proceso de la vida, es lo único que tenemos seguro acá, ¿no? Decía una maestra que tuve en un diplomado, decía, estamos en una sala de espera, estamos esperando que llegue nuestro turno. Y entonces tú decides qué hacer en este tiempo de espera. Angustiarte cada día porque vas a morir o vivir el aquí y el ahora. Entonces eso se me quedó muy grabado, ¿no? Que estamos en una sala de espera, sí, porque no sabemos cuándo llegará nuestro momento. O sea, sabemos que llegará porque es parte del ciclo de la vida y termina, ¿no? Pero no sabemos cuándo. Entonces estamos en esta sala de espera, pero ¿cómo quieres que sea tu espera? ¿Angustiante o viviendo al máximo y que cuando llegue el momento digas, pues estoy preparado, tengo miedo, pero sé que este momento iba a llegar? Entonces eso es parte de ir formando como esa resiliencia. Claro. Y quitar como esos tabús. La muerte no es un castigo, no le pasa a la gente por portarse bien o por portarse mal. La muerte pasa simplemente porque somos seres finitos, porque somos seres humanos o seres vivientes, porque todo lo que nace y tiene vida, pues llega a un ciclo, ese ciclo llega a su fin. Entonces no, la muerte no es ningún castigo para nadie. Entonces yo creo que desde ahí, ¿no? De que no es un castigo y los niños cuando pregunten, pues explicarle de acuerdo a qué están preguntando. Sí, entonces
Cuando pregunten, oye, ¿y mi familiar que falleció, dónde está? O ¿dónde está esta persona? ¿Tú dónde crees que está? Y a lo mejor el niño tiene otra idea, o a lo mejor tiene una idea muy madura acerca de la muerte, ¿no? Claro. Entonces sí es como quitar esa etiqueta y quitarnos la idea de que la muerte es un castigo. No es un castigo, es algo que nos va a pasar a todos, que queremos como prolongar lo más que se pueda, pero es algo que llegará. Claro, claro, es súper importante todo esto que menciona porque pues es justo y necesario pues no quedarse en un solo estado. Y precisamente hablando de eso, había leído no sé qué tantas, que por ahí la precursora Elizabeth Kubler-Ross. Kubler tenía como algunas etapas. ¿Qué tan determinantes esos son? Vaya, son lineales o no lineales al poder vivirlas para poder sobreponerse, ¿cómo es un poquito Sí, eso? las Explícale. etapas, que bueno, es la primera, es la pionera de la tanatología, y sí hablaba de 5 etapas, o hay 5 etapas en el duelo. Si nos basamos en Kubler-Ross, son Claro, 5, pero hay otros autores que pues dicen que hay 7, que hay, dependiendo del autor, pero pongámoslo así, las principales claro, son las 5 etapas del duelo, que es primero pues la negación, ¿no? La negación, el enojo o la ira, la negociación, la depresión y pues ya la aceptación. Esas etapas no son lineales. ok, A lo mejor alguien recibe una noticia impactante, o ya sea de una pérdida o una noticia acerca de su salud, y a lo mejor lo primero que hace es que se enoja. Entonces ya ahí sí las aprendemos de forma lineal, pero no quiere decir que así pasen. Primero a lo mejor llegó con el enojo o la ira, se enoja y después se deprime y después aparentemente lo acepta, pero después dice, ay, no, no me está pasando. No, creo que no. No, 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 no es cierto. Incluso cuando recibimos una noticia, que es una noticia dolorosa, claro, decimos, no es cierto. Ese es característico de la etapa de la negación, de decir, no, 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 no pasó. Si no se recibe la noticia de que tiene un diagnóstico médico, no, no, yo me siento bien, o no, esa es la parte de la negación. Y la etapa que seguiría sería la ira o el enojo. Generalmente los seres humanos buscamos culpables. Ay, ¿por qué me pasa a mí? No, 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 como yo perdí este ser querido y otras personas que son delincuentes no les pasa nada, o que hacen cosas malas no les pasa nada. ¿Y por qué a mí? Y a mí sí me pasa. Entonces ahí hay un enojo. Generalmente el enojo es con la divinidad. Ay Dios, ¿por qué me estás castigando de esta forma? O sea, lo vemos así como. Ahí vemos la muerte como el castigo, claro, pero también como un enojo. Puede ser el enojo incluso contra los médicos, contra la persona que dio la noticia, contra alguna divinidad, incluso contra uno mismo, ¿no? A lo mejor, ¿y por qué no me cuidé? ¿Por qué no esto? O sea, ese es el enojo. Y la parte de la negociación, o la etapa de la negociación, es esa etapa donde queremos negociar con la vida, con el universo, con Dios, de decir, es que no, ¿por qué falleció esta persona tan querida? Mejor que me pase a mí. ok, O, ay, no, me dieron el diagnóstico de una enfermedad. No, es que yo mejor quisiera que, pues como si estamos negociando, que no pase lo que sucedió, que mejor pase otra cosa, que mejor me pase a mí. Esa es la parte de la negociación. claro, Y la depresión, pues bueno, es la etapa donde ya hemos asimilado que la noticia es real, que la persona ya no está, o sea, ya es como, híjole, sí sucedió, sí es real, sí pasó.
y entonces ahí estamos pues tristes, ¿no? Y ya la parte de la aceptación es aprender qué es lo ideal, de eso se trata la tanatología, que el doliente aprenda a vivir con ese dolor de esa pérdida. No se le va a olvidar el dolor. Eso no puede ser, no puedo decir, ay, quiero quitarme todos los dolores o todos los sufrimientos que he tenido en mi vida. No, pero aprendes a vivir con ello y recibes un aprendizaje de todo eso que te ha pasado. Por ejemplo, todos hemos tenido la pérdida de algún ser querido, a lo mejor un abuelito, un bisabuelo, y dices, ay, me acuerdo de mi abuelito y me duele, o me pongo triste en el aniversario luctuoso. Eso es, ya aprendí a vivir con la pérdida, ya sé que no está, pero lo recuerdo con amor. Entonces es, ay, pues sí, me duele que no esté, quisiera tenerlo acá, pero pues sé que no está. Y no sé, es como acordarte de ese ser querido, sabiendo que ya no está, pero que el amor prevalece. Eso es la aceptación. Entonces, estas etapas pueden oscilar. Puede haber alguien que al recibir una noticia dolorosa diga, no, sí, pues sé que a lo mejor el diagnóstico es correcto, sí, no, pues sí, voy a hacer todo lo que me diga. Pero después ir al enojo y después ir a la negación, y entonces sí oscila. No es algo que sea lineal. Pero aquí lo importante es que al final va a aprender a vivir pues con ese dolor de la pérdida, ¿no? Y que va a dejar como el aprendizaje. Si es la pérdida de un ser querido, es me quedo con el amor que me diste durante el tiempo que compartimos. Entonces ese es como el aprendizaje, y te recuerdo y te honro, es como honrar la memoria de ese ser querido. Yo, una duda que a lo mejor ahorita que estaba comentando todo esto me surge es si se necesita como en cierta medida un grado de determinación o de ganas, que sería como el lado adecuado para cumplir de cierta forma todas estas etapas. Y por el otro lado, pues me surge la pregunta de qué pasa con la gente que no quiere o que no logra, vaya, porque pues ante una fuerte depresión, no sé, me pongo a pensar en las personas que pues obviamente deciden culminar, ¿no? con a lo mejor con su vida, y obviamente ahí habría que ver el caso particular, pero ¿qué sucede, vaya, del otro lado del polo? Sabemos, polo positivo, pues bueno, difícilmente se le va a hablar a un niño, ¿no? Desde que está pequeño, decir, bueno, si te espera un largo camino de dolor a lo largo de toda tu vida, tendrás que imponerte, tendrás que pues salir avante, continuar con tu vida, porque vas a tener mucho dolor, muchas pérdidas de muchas formas, de muchas maneras, y lo importante pues es que tú, digamos, continúes con tu vida y seas, vaya, funcional. Pero pues del otro lado del polo están pues a lo mejor personas que pues no sé si no quieren, no lo logran, o que era un poco de lo que le preguntaba anteriormente con las herramientas, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? En torno a todas estas personas? Y entiendo que pues no es fácil, pero ¿qué pasa con las personas que no logran, vaya, pues continuar, vaya, con su vida? Sí, bueno, primero al niño no le puedes decir eso, así Sí. de que vas a tener una vida de dolor, no, o sea, que al final viven sus propios dolores. No sé, si quieren un juguete y no se le compra, pues Sí. el niño va a sufrir, o sea, pero no le vas a decir así, ¿no? Es como Muy directo. responderle al niño lo que requiere saber, ¿sí? Cuando haya un acontecimiento en familia que sea doloroso, es como, el niño va a preguntar, entonces es como, como indagar a qué se refiere tu pregunta, y solo contestar de lo que tiene duda, ¿no?
no más allá, no hacer como catastrófico. Entonces sí es como decir, no, mira, la muerte no es ningún castigo, es algo que a todo mundo le pasa. Y entonces es como explicarle con sus palabras. No, tampoco no vamos a llegar, todos los días vamos a hablar de la muerte. No, es cuando el niño lo requiera nada más. El niño, los niños son muy curiosos y ellos mismos preguntan lo que necesitan saber. Entonces siempre hablarles, bueno, con la verdad, pero no tampoco de una forma tan catastrófica. Claro. Y lo de las herramientas, pues yo creo que tiene que ver, no es tanto que la persona que se autoelimina no tenga herramientas, ¿no? Más bien ahí hay que ser muy observadores la red de apoyo que se tiene. Yo creo que las personas que se autoeliminan dan ciertas señales. Por ejemplo, no sé, puede ser que, bueno, hay como ciertas características, ¿no? Pues si lo ves a lo mejor triste, que deja de comer, que deja de hacer sus actividades, ahí hablamos a lo mejor que está atravesando un duelo ya crónico. Por eso la recomendación era, bueno, es que se sugiere y que vaya con un psiquiatra o con un psicólogo, ¿sí? Cuando esta tristeza sea por una pérdida. Pero también hay personas que no le encuentran el sentido a su vida y que probablemente la única puerta de salida sea esa, ¿sí? Es más bien como observar cómo están las personas que están a nuestro alrededor, nuestros seres queridos, ¿no? De qué me hablan, cómo es su día a día, si ha cambiado. Entonces yo creo que los primeros en darse cuenta pues es la familia o con quien convive, ¿sí? Entonces es ahí como te pasa algo. A veces, sobre todo pasa mucho en los varones, son de hablar poco. Por eso en este tema de la autoeliminación, lo logran más los hombres que las mujeres, porque las mujeres sí es como que a lo mejor lo intentan, pero lo pueden hablar. Me pasa esto, me siento así. Y en los hombres no lo hablo porque, ¿cómo? O sea, eso se ve muy débil. Eso no es de hombres. Entonces, por eso yo decía que educar de una forma diferente, ¿no? No sé, si el niño se siente triste y está llorando, ¿por qué lloras? ¿Algo te duele? ¿Qué te pasa? Y el niño lo dirá, ¿no? Y no decirle, no, es que no llores porque eso es de niñas. Los niños no lloran. Eso solo las niñas. Entonces sí es como cambiar la forma en que se está educando. Porque, bueno, yo vengo de una generación donde sí era así, ¿no? De que los hombres no lloran. Y el de, ¿cómo que tienes problemas? Si eres el jefe de familia o tienes que ser el fuerte. Entonces a lo mejor no aprendieron esas herramientas. La herramienta es comparte, comunica, habla. A lo mejor no con tu familia si no le tienes la suficiente confianza, pero sí con un amigo, bueno, hasta si les genera confianza a un sacerdote, pues con un sacerdote, no sé, con un cantinero, con alguien, pero que hablen de lo que les pasa y de cómo se sienten. Y a veces dicen, no, es que no me da confianza platicar con mi familia, pero sí yo tengo mi amigo o mi amiga y le puedo contar. Siempre la mejor herramienta es la comunicación y que lo hablen, porque el hablar es catártico, es algo que te libera. El decir cómo me siento es como enfrentar pues esas emociones, ¿no? O sea, me siento temeroso, me da miedo, me siento triste, me siento derrotado, o sea, es como, ¿y por qué te sientes derrotado? Entonces es hablarlo, ¿sí? Y tampoco juzgar.
Si te toca ser el escucha, el no juzgar. De cómo, ¿a poco por eso? Ay, no, pues no, eso no pasa, no, a mí me han pasado cosas peores. No, porque es el momento de la persona. Claro. Sí, de, ay, por eso estás triste, no, eso no es nada, no, si te contara, y entonces ya ahí ya se le quita el protagonismo a la persona que estaba requiriendo el apoyo. Entonces, te sientes mal por eso. A ver, cuéntame qué pasó. Entonces es como validarlo, siempre validarlo. Y cuando una persona dice, aunque sea de chiste, yo me quiero autoeliminar, o y que habla de eso, no, si está hablando eso quiere decir que no lo va a hacer, nada más es para llamar la atención. No, sí lo hace, sí lo hace. Sí, entonces, en eso no hay ninguna broma, no es algo que lo haga porque quiera llamar la atención. Entonces, si alguien expresa esos sentimientos o esos pensamientos, ponerle mucha atención, porque sí lo va a hacer. Entonces, la herramienta principal es hablar. Hablar es catártico, ¿sí? Sí, y digo, la pregunta obviamente pues también va por, pues obviamente los tiempos que se viven, cada vez pues la tasa es un poco más alta, usted lo mencionaba, hay países a lo mejor donde, pues no sé si hay, decía una compañera, hay mayor neurosis que en otras, pues creo que México no está exento, y más pues ahorita, ¿no? Que a lo mejor pasaron periodos decembrinos donde pues bueno, creo que todavía se incrementa un poco más pues esa cuestión y cuán importante es que a veces cuando no se tiene como pues una red de apoyo, pues no sé, se me ocurre, ¿no? Quienes a lo mejor no tienen mamá, papá, a lo mejor son adoptados o otro tipo de cuestión ya más particular, pues de qué manera, pueden hacerlo. Y esto que usted menciona de hablar pareciera algo muy sencillo, pero pues ante la cotidianidad y ante hoy por hoy la realidad que existe en redes sociales, ¿no? No basta que pues desde un teléfono, ¿no? Se ejerza un juicio de valor, se califique una situación, pues es muy fácil, ¿no? Desde tu trinchera, pues estar a lo mejor juzgando, y si es como tu manera de expresar lo que te está pasando en ese momento, y pues a lo mejor no es una, dos, no son 5 opiniones, son a lo mejor 5,000 opiniones de gente pues que no ves, pero pues que te puede pegar porque pues es una situación muy delicada que tú estás padeciendo pues en ese momento. Es por eso a lo mejor mi curiosidad ante saber pues cuál era su pensamiento con respecto a esto. Ok, ¿qué todas las cuestiones podemos abordar en esto? Hablamos de lo que es el duelo, de lo que es la pérdida, de que no es como tan común. Bueno, al menos yo también ahí me incluyo dentro de mi generación, que pues no se hablaba, ¿no? O no se habla, no, acerca de la muerte, ¿no? A lo mejor pues uno no pregunta, pero pues te toca hasta que ya lo vives, vaya, con algún familiar o con un ser querido, por el nivel de apego. ¿Qué otra cosa es importante abordar dentro de esta práctica tanatológica que no hayamos a lo mejor evocado hasta el momento? Pues yo creo que ahondar en las pérdidas en general, porque cuando hablamos de pérdida, pues siempre es como asociarlo a la finitud, así de que ya alguien ya no está, ¿sí? Pero te decía, es como cuando las amputan una parte del cuerpo, por la ruptura amorosa, por el cambio de residencia, incluso hasta por el cambio de nivel escolar, ¿sí? Claro. Del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria, y a lo mejor es como, incluso lo expresa, ¿no? Ay, es que estoy triste porque ya no voy a ver a mis amigos, pero lo hablan, o sea, lo importante es, siempre la herramienta principal va a ser hablarlo. Entonces, que hay diferentes tipos de pérdidas, incluso ahora, como dices, por la forma en que vivimos,
hay un apego muy grande hacia las mascotas, que ya no las ven tanto como antes, ¿no? Entonces ya es como, pues sí, es un miembro de la familia y hay un apego muy grande, incluso hay un duelo, hay talleres de duelo por la pérdida de una mascota. Entonces es como, a veces eso es minimizado. Así, ay, ¿cómo? Si Sí, era, si, sí, si era un claro. perro o era un gato, o era, no sé. Entonces, ese también es un tipo de pérdida y es válido, ¿no? Entonces, sí hay pérdidas de muchos tipos. Y generalmente la que más se minimiza es que de acuerdo a la edad Claro, también claro. van a ser el tipo de pérdidas. No sé, un chico o una chica de secundaria pues se va a poner muy triste porque terminó con su novio o porque le dejan de hablar las amigas. Entonces llega un adulto y le dice, acabo de perder mi trabajo y tú estás triste porque te dejó el novio. O sea, no, eso no va. Claro. Entonces ahí no estás validando sus emociones, como que mi dolor no es importante, nada más el tuyo. Entonces, bueno, es que ahí de acuerdo a la etapa de la vida, pues van a ser las pérdidas, ¿no? Y lo importante es eso, escuchar. ¿Sí? ¿No? Un niño se va a poner muy triste porque a lo mejor ya se graduó del kinder y que ya no va a ver a su maestra y incluso hasta lloran y dicen, no, es que ya no voy a ver a mi maestra, ya no quiero ir a la primaria. Para él es algo muy doloroso, no es como de risa, de decir, ay, no, qué chistoso. Ah, No, no es chistoso porque de verdad le duele. Entonces sí, es, es como te digo, educar en que hay diferentes tipos de duelo y que vivimos en una sociedad donde no se habla o que se juzga mucho. Este duelo es más importante o este dolor es más importante que el de un niño o el de un adolescente que son sí. por novios. Entonces sí, eso es importante pues que la gente como valide las emociones de los demás, de todos, y que esa validación sea siempre en el respeto, ¿no? Aunque sea un niño de 3 años, ese niño merece todo el respeto como un adulto de 80, ¿sí? Porque su dolor es tan válido como el dolor de un adulto. Sí, y ahorita con todo esto también que menciona, pues saber, vaya la importancia que tiene y el peso de todos los tanatólogas y tanatólogas que hoy por hoy se requieren para sensibilizar a la población. Porque, pues bueno, como lo comentaba hace un momento, uno no se pone a pensar, vaya, en todas estas cuestiones hasta que le suceden, específicamente en la muerte, ¿no? A veces pues bueno, muchas de las personas a veces dicen, oye, es que le tengo miedo o no quiero llegar o no quiero que me suceda o quiero quedarme el mayor tiempo que se pueda con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos. Pero digo, un pensamiento que escuché por ahí que me gustó, pues es de, bueno, pues si es así, enfócate. Entonces, si el punto B es la muerte, pues enfócate ahorita en el punto A, que es la vida. O sea, acércate con ellos, expresa, manifiéstales, comunícales ahorita que están. Pareciera muy burdo, pero muchas de las veces no lo hacemos. Es normalizado esta cotidianidad que pues es como, está bien. O sea, a lo mejor un mensajito o un afecto, depende de cómo tú seas o cómo sea tu lenguaje del amor, pues lo haces, ¿no? Um, para ir cerrando esta parte, Lick, ¿qué recomendaciones nos podría hacer a todas las personas que, digamos, están viviendo un duelo? Entiendo que cada uno es de manera particular, pero ¿cuál podría ser una recomendación, un consejo, palabras de aliento, lo que quiera como mencionar para ir cerrando pues este capítulo? Pues yo creo que la recomendación es, hablando de que dices, ¿no? Que
que a muchas personas o a la mayoría de los seres humanos nos da miedo irnos. Claro. Entonces es como, bueno, sí da miedo el morir, pero vas a estar, como decía al principio, vas a estar viviendo en una constante angustia por la muerte que no sabes cuándo va a ser. Entonces, lo que dices, enfócate en el presente. Ese sería como una sugerencia, no tanto como un consejo. Otra sugerencia es que todas las emociones son válidas, todas. El estar enojado, el estar triste, el estar pensativo, etcétera. Todas las emociones son válidas y tienen una función. Entonces, el que alguien se enoje no es algo malo, es bueno, estás enojado y en este momento no quieres hablar, pero ya se pasará el enojo, entonces ahora sí dime qué te enoja. Entonces es como validando también el enojo, ¿no? No hablar en el momento que explotó la persona, sino respetar, pues sí está enojado, pero ya habrá momento de aclararlo. Entonces no hay emociones buenas y emociones malas. Todas las emociones son emociones nada más, no tienen una etiqueta de buena y mala. Es bueno, la felicidad es buena y el enojo es malo, ¿no? Sirven para algo, ¿sí? El enojo, el coraje te impulsan a hacer las cosas, ¿no? Entonces todas las emociones son válidas y es válido estar enojado y es válido estar triste y es válido sentirse pues de la manera en que se siente, ¿no? Entonces es como hablarlo, ¿no? Hablarlo siempre, no quedarte como con esas emociones y no ponerles una etiqueta de, ay, no es que estoy enojado y eso es malo porque no me debo de enojar con mi mamá. No, pues estás enojado, pero después de que se te pase el enojo, dile cuál fue el enojo. No me gusta esto. Sí, porque cuando estamos contentos hasta lo decimos, ay, es que estoy bien contento, ay, le quiero contar a todos. Bueno, cuando estás enojado no le vas a querer contar a todos, pero sí con la persona con la que fue el enojo. A lo mejor a ella sí le corresponde saber, mira, esto no me gustó, pero ya cuando pasó. Entonces sí que las emociones no hay ni buenas ni malas. Se están ahí en el ser humano y sirven para algo. Entonces eso, no poner etiquetas, pedir ayuda también. Hay muchas instituciones que brindan ayuda, tanto psicológica como tanatológica. Entonces sí, pedir ayuda, eso es importante. Igual que se hagan de su red de apoyo, que lo comuniquen con las personas con las que le tengan confianza, que te digo, a veces no es la familia. Muchas personas dicen, no, es que yo le tengo más confianza, no sé, a mi amigo, a algún profesor, no sé. Entonces, te digo, hasta los sacerdotes, ¿no? Los curas de alguna iglesia, no sé, o algún líder religioso. Entonces, pues yo le cuento, ¿no? A la persona que me inspira esa confianza. Entonces, sí, siempre hablar de lo que les pasa, de cómo se sienten, y que no es malo, pues, tener todas estas emociones. Entonces, sí es pedir ayuda. Entonces, son como sugerencias, no tanto como consejos, y que cuando las personas observen a alguien que está atravesando por un duelo y que cree que necesita ayuda, pues siempre sugerir, nunca imponer, de, yo creo o yo digo que, no, es como yo te sugiero, mira, es una sugerencia, una invitación para que si la persona le interesa, bueno, lo haga, pero con una decisión propia. Entonces serían como esas sugerencias. Perfecto. Pues esto es un poquito, obviamente es un tema muy complejo, muy extenso, pero reduciendo pues esta primera parte acerca de la tecnología con la licenciada Adriana, pues espero que tengamos más adelante apertura, si puede, por supuesto este es su espacio para que podamos seguir ampliando un poquito
esta parte. A mí de manera muy personal me apasiona mucho esto porque pues es, para allá vamos, ¿no? O sea, para allá vamos todos. Creo que a lo mejor de manera personal pues lo hacemos más consciente en la medida que lo vamos viviendo en carne propia. Y es como bueno a lo mejor pues tener pues un, ¿cómo lo llaman? Bueno, buena vibra o a lo mejor buena energía ante este tipo de cuestiones que a veces vemos pues a nuestro alrededor, con conocidos, con amigos que vemos que pues, a lo mejor en el trabajo, en su vida personal, ante un divorcio, ante la pérdida de sus hijos que no pueden verlos, ante algún sueño truncado por X o Y, pues creo que siempre es bueno tener un poquito de empatía. No sé si le gustaría dar sus redes sociales, correo electrónico o teléfono para de repente quienes busquen algún tipo de consulta, asesoría o servicio de parte de usted de manera profesional, por supuesto, que pudieran ahí contactarse. Pues mi correo, si quieres, ahorita te lo dejo y lo escribes en la descripción, igual las redes. ¿Sí? Y yo creo que aquí lo importante es también que reflexionen o que reflexionemos acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Porque hay una frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, ¿cómo quiero vivir? Sufriendo así siempre, como esos personajes que nos pintan a veces hasta cómicos, que de todo sufren, ¿no? Ay, es que yo sufro de todo. Claro. O decir, no, o sea, el dolor es inevitable de las cosas que me pasan, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, pues tengo la opción de contarlo, de pues rodearme de gente que me sirven de apoyo. Entonces eso sería. Sí, y en cuestión ya más personal, por ejemplo, ya con lo que usted comentaba, pues siempre existe, ¿no? Que quien se antepone, pues al menos yo tengo algunos conocidos que han pasado por situaciones y mi situación ante ellos es admirable. Por ejemplo, en su caso, pues también, ¿no? Desde que supe dije, wow, o sea, obviamente de manera particular no sé cómo lo hizo y es mucha curiosidad porque pues algo hay que aprender de ello. Pero el hecho de que pues hoy por hoy esté avante, esté brindando este tipo de apoyo, aunque obviamente sea su oficio, a mí en lo personal es muy admirable hacia usted, aunque hay como particulares que no conozco, pues digo, o sea, qué valor, vaya, para vivir la vida, para seguir anteponiéndose ante ese tipo de situaciones que no son cualquier cosa, y qué padre, la verdad que, bueno, hay admiración para usted. Y pues bueno, con esto estamos cerrando otro capítulo. Esperemos más adelante podamos tener nuevamente como invitada a la licenciada Adriana Romero para que podamos expandir este tema que es súper interesante para aquellos que nos estén escuchando. Vamos a dejar en la descripción sus datos para que puedan ahí contactarse. Y pues les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche para quienes estén trabajando, realizando alguna otra actividad. Y pues bueno, nos seguiremos viendo en la Caverna de la Alquimia. Nos despide su amigo El Alquimista y que tengan excelente semana o día. Saludos.